Ella se desahogó con un extraño sin saber que era su jefe millonario que se enamoró de ella. La lluvia caía con fuerza, como un telón que escondía secretos y pasiones. En una oscura esquina de un bar, repleto de sombras y susurros, Valeria, con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, se lanzó a hablar con un desconocido. Su cabello, mojado y desordenado, caía sobre su rostro como un velo de tristeza. Nunca imaginó que ese hombre, con una aura poderosa y una mirada intensa, era el CEO de la empresa para la que trabajaba. Un simple hola y un encuentro fortuito, pero el destino a veces es cruelmente irónico. Él, llamado Alejandro, se reclinaba hacia adelante, atrapado en las historias de Valeria. Cada palabra que ella pronunciaba parecía vibrar en el aire pesado del local. A medida que ella hablaba sobre sus sueños rotos y el agobio del trabajo, él sentía que su corazón latía más rápido. Ella lo cautivaba, y no podía evitarlo. En su pleno silencio, otros clientes comenzaban a observar, murmullos llenando la atmósfera, como si supieran que algo extraordinario estaba sucediendo. En un momento, su mano se cruzó accidentalmente con la de ella, un roce eléctrico que envió escalofríos por su espina dorsal. El mundo a su alrededor se desvaneció, y por un instante, no tenían ni idea de sus roles. Él, el millonario arrogante, ella, la asistente sumida en problemas. Pero en esa conexión, ambos compartieron algo más que palabras, un anhelo, un deseo de escapar. Sin embargo, la realidad era inminente. La vida no se detendría por su vulnerabilidad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de like, ¿de verdad me ayuda con el algoritmo? Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Los dos se miraron a los ojos, un instante que parecía eterno, cuando de repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. Algo extremo había sucedido afuera del bar, un sonido violento, como un coche chocando. El pánico estalló entre los clientes, y el rostro de Valeria se transformó en puro terror. ¿Qué estaba pasando? ¿Deberían salir a averiguarlo o permanecer ahí, atrapados en su burbuja mágica? Fue el inicio de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Valeria sintió que el aire se congelaba a su alrededor. El grito desgarrador resonaba como una campana de alarma, una señal que la trajo de vuelta a la dura realidad. Los murmullos crecían entre los clientes, las miradas desesperadas se cruzaban por el lugar, como si todos supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Alejandro, atrapado por la tensión, se levantó de su asiento, su figura alta destacándose entre la multitud ansiosa. Con un movimiento decidido, tomó la mano de Valeria, arrastrándola hacia la salida. Ella lo siguió, su corazón palpitando con miedo y curiosidad. El mundo exterior los rodeaba en una tormenta de gritos y sonidos metálicos, y cuando cruzaron la puerta, la lluvia parecía intensificarse, como un eco de sus emociones. En la calle, el caos reinaba. Un coche volcado y destrozado ocupaba el centro de la vía, mientras los pedazos de cristal brillaban en las luces parpadeantes de las patrullas que comenzaban a llegar. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Habría alguien herido? La angustia se apoderó de ella mientras se acercaba lentamente. «Espera aquí», ordenó Alejandro, con un tono protector que la hizo detenerse. Sus ojos, normalmente firmes, ahora estaban llenos de preocupación. «Voy a averiguar qué pasó». El conductor podría necesitar ayuda, tartamudeó Valeria, su instinto la empujaba a avanzar, pero Alejandro bloqueó su camino. «No es seguro. Es mejor que te quedes aquí». Valeria quiso discutir, pero al mirar su rostro, entendió que había una parte de él que no podía negociar por seguridad.
Entonces se quedó quieta, sintiendo como el frío y la lluvia mojaban su piel, mientras miraba cómo él se acercaba al lugar del accidente, su figura imponente recortada contra el caos. De pronto, un grito le agujereó el corazón. Fue el sonido de alguien más en la escena que llamaba pidiendo ayuda. Sus piernas temblaron, pero su mente le decía que debía actuar. Sin pensarlo, dio un paso adelante. Alejandro se detuvo al escucharla, volviendo la vista con apresuro. Valeria, no. Su voz estaba cargada de preocupación, pero ella había tomado su decisión. Cuando llegó al lugar del accidente, el panorama se volvió aún más surrealista. La figura de un hombre emergió del vehículo volcado, su rostro pálido y atormentado. Tenía una herida en la frente, y los detalles de su situación lo hacían parecer aún más frágil. No era solo un desconocido, su mirada desorientada la recordó a días oscuros, momentos perdidos. «Ayúdame», gritó él, su voz arrastrándose entre el ruido del motor y la sirena. La adrenalina corrió por las venas de Valeria mientras se acercaba. Sin embargo, en el instante que extendía su mano para ayudar al hombre, Alejandro la tomó con firmeza del brazo. «Ya basta. Esto es demasiado peligroso», Valeria sintió una mezcla de ira y confusión. «O sea que no vas a ayudarlo», se enfrentó a él, furiosa. En esos ojos intensos que la hipnotizaron aquella noche, ahora había un destello de miedo por ella. «Por favor, escúchame», susurró Alejandro, sosteniéndola con fuerza. «No puedes, no sabes quién es realmente». Las palabras de Alejandro resonaron en su mente, llenas de una advertencia implícita, pero el grito agudo del hombre la atravesó dejándola temblando. Justo cuando tomaba la decisión de ignorar la precaución, una figura oscura apareció entre la multitud, sus ojos fijos en ella. «Valeria», murmuró, mientras la angustia inundaba su corazón. ¿Quién era esa persona? ¿Qué secreto se escondía tras aquella mirada? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La noche, que había comenzado prometedora, ahora se tornaba en una pesadilla. ¿Qué verdad quería proteger a Alejandro? ¿Y qué peligro se cernía sobre ella? Mientras la multitud comenzaba a agolparse más cerca, sintió que un nuevo ciclo de secretos se abría ante ella, y una pregunta quedó flotando en su mente: ¿estaría preparada para enfrentar lo que iba a descubrir? El viento aullaba entre los edificios, y cada rayo de luz que se filtraba a través de las nubes densas iluminaba el rostro de Valeria, lleno de incertidumbre. La figura oscura que se acercaba parecía deslizarse entre la multitud, y ella sintió que su corazón latía con más fuerza, como si intentara advertirla del peligro inminente. Valeria, la voz era conocida, pero recubierta de un matiz sombrío. Cuando el hombre finalmente emergió de las sombras, sus rasgos se volvieron familiares. Era un viejo compañero de la oficina, un hombre que había sido su supervisor unos meses atrás. Su nombre era Arek, y su presencia siempre había generado una mezcla de respeto y temor en el equipo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, el temor en su voz escarbando en su pecho. «¿Conoces a ese hombre?». Arek miraba a su alrededor, sus ojos nerviosos explorando cada rincón. La lluvia caía de manera implacable, y su ropa se pegaba a su figura, dándole un aire desaliñado que contrastaba con su habitual pulcritud. «No es seguro, no te acerques a él», insistió, su tono lleno de urgencia. Valeria sintió que el mundo giraba alrededor de ella, las palabras de Arek como si fueran un eco distante. «Él necesita ayuda. ¿Por qué no podemos ayudarlo?». Su voz se rompió, mientras las luces parpadeantes le recordaban que el tiempo era esencial. Se volvía un círculo vicioso de pánico y compasión. «Por favor, confía en mí». «Este hombre es peligroso», afirmó Arek, acercándose un poco más hacia ella, como si pudiera protegerla de una amenaza inminente. «No tienes idea de lo que está sucediendo aquí». La mirada intensa de Alejandro volvió a ella, buscando explicaciones en su rostro. Se acercaba cada vez más a la escena del accidente, pero la advertencia de Arek seguía resonando en su mente. ¿Quién era él para intervenir en su vida en esos momentos críticos?
Las sirenas resonaban como un mantre, y un segundo grito resonó, esta vez más agudo, como el canto de un pájaro herido. Esto no es un juego, Valeria, gritó Arek, desatando la furia en su interior. Hay cosas que jamás podrás entender. La vida en el mundo corporativo no es lo que parece. Sus palabras eran un grito de advertencia y una súplica desesperada, pero Valeria ya estaba en un juego peligroso, y las cartas que le habían entregado no eran más que desconfianza. El hombre del vehículo volcado ahora se retorcía en el suelo, su mirada entre el terror y la súplica. Cada centímetro que Valeria avanzaba hacia él parecía estar marcado por un destino que no podía prever, una revelación que había estado dormida en su interior y que con cada paso se despertaba en tormenta. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados, dijo Valeria, decidida. Sin embargo, al girar su cabeza para mirar a Alejandro, el horror atravesó su corazón. No solo era el peligro del accidente lo que le preocupaba, había algo profundo que se retorcía en el fondo de sus ojos, una sombra de secretos que parecían bailar entre ellos. Valeria insistió a Alejandro, su mano extendida como si supiera que la siguiente decisión sería crucial. No puedes confiar en él. Sin tener la oportunidad de responder, un estruendo escalofriante resonó a su alrededor, la multitud comenzó a gritar, y las luces de las patrullas de policía se encendieron, transformando la noche en un teatro de caos. Valeria no sabía si deberían huir o quedarse a ayudar. Pero antes de que pudiera decidir, una fuerza invisible la empujó hacia adelante. Valeria, regresa. La voz de Alejandro se perdió en el clamor del desastre, pero era demasiada la angustia que sentía por el hombre herido. En un instante, la decisión se tornó inevitable, justo cuando su mano alcanzaba la del hombre, un disparo resonó en el aire, cualquier palabra quedó ahogada por el estruendo, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. La visión de Alejandro se abrumó de terror, y Arek la sujetó con fuerza. La incertidumbre se transformó en una tormenta, un mar en el que estarían perdidos si no hallaban respuesta a las verdades ocultas que luchaban por salir a la superficie. Una pregunta quedó suspendida en el aire, temblorosa: ¿qué secretos se esconden en un mundo donde las apariencias son un disfraz? ¿Y quién pagaría el precio de la verdad que estaban a punto de descubrir? Valeria sintió el impacto del disparo como una descarga eléctrica que la paralizó. El hombre en el suelo se había quedado inmóvil, su cuerpo expandido en un charco de sombras y luces nerviosas. La multitud, antes llena de gritos de preocupación y apuro, ahora se tornó en un caos casi surrealista, repleto de murmullos y gritos aterrados. Los motores de los vehículos de emergencia rugían, pero en su mente resonaba solo el latido de su propio corazón. Valeria, aléjate, gritó Alejandro nuevamente, y su voz sonaba como si atravesara una cortina de miedo densa. Arek, sin soltarla, la empujó hacia atrás, llevándola lejos de la brutal escena. Su rostro había cambiado, ahora era una mezcla de incredulidad y pánico. Te dije que no te acercaras. ¿No lo ves? Esto es mucho más grande de lo que imaginas. Tú no entiendes. Él está herido. Valeria no podía dejar de mirar al hombre en el suelo. Su expresión, tan similar a la de un niño asustado, la devoraba por dentro. ¿Qué es más importante, Valeria? ¿Un desconocido o tu vida? La voz de Arek se endureció, y ella vio la desesperación reflejada en su mirada. Era una súplica, pero también una advertencia. Justo en ese momento, el sonido de una sirena de policía se elevó, como un lamento trágico que cortaba el aire. Valeria sintió cómo la noche misma parecía temblar a su alrededor. Su mente corría, sus pensamientos se entrelazaban en cada posible escenario. Una parte de ella quería ayudar, pero otra se daba cuenta del peligro inminente. Dando un paso atrás, miró a Alejandro. En su mirada había una mezcla de deseo y temor. ¿Por qué me dices que no confíe en él?, preguntó, la incertidumbre en su voz resonando más alto que el ruido del bullicio. Porque sé quién es, él murmuró, sus ojos ardían con la intensidad de quien guarda un secreto explosivo. Arek no solo es un colega. Él está envuelto en algo que no puedes ni imaginar.
Tú no eres el tipo de persona a la que debería involucrar en esto. ¿Qué tipo de cosas? Valeria estaba al borde del abismo, y su curiosidad la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, no hubo tiempo para respuestas. Las luces de la policía danzaban por la calle y un grupo de oficiales comenzó a dispersar a la multitud. Valeria sintió que su mundo se desvanecía mientras un oficial se acercaba, preguntando a los presentes si habían visto algo. «Nos tenemos que ir», gritó Eric, mirándola con una mezcla de urgencia y preocupación. «Ahora». «Espera». Valeria empujó su cuerpo contra el de Eric, obligándose a mantener el contacto visual. «No voy a dejarlo morir. Alguien tiene que ayudarlo». «Nadie puede», comenzó a protestar Eric, pero el sonido de un nuevo disparo retumbó en el aire. Era un eco que se repetía entre las paredes de los edificios, un recordatorio aterrador de que la violencia no había hecho más que comenzar. «Cálmala». El oficial de policía estaba ahora detrás de Valeria, sujetándola con firmeza. «Dame un motivo para no llevarte detenida por entorpecer la escena». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria mientras miraba a su alrededor. Las sombras bailaban a su alrededor y sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, sintió un ligero tirón en su chaqueta. Era Alejandro, quien le susurró: «Si no te vas ahora, perderás más que tu seguridad. Verás». Las palabras pesaron sobre ella, como un destino que se cernía sobre sus hombros. Con una última mirada al hombre que yacía en el suelo, Valeria supo que su decisión sería crucial. Tenía que elegir, seguir a Eric y Alejandro o permanecer allí, creyendo que podría salvar a un desconocido. El ambiente se encendía con una energía palpable, mientras la incertidumbre y la desesperación llenaban el aire. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Valeria gritó: «¿Qué hacen? ¿Cómo se permite esto? No puedo». Pero la respuesta nunca llegó. Sin totalmente comprender cómo, una figura emergió de las sombras, interrumpiendo su intento de salvar a aquel hombre. Una sonrisa helada y una mirada que todo lo veía la asaltaron, y Valeria comprendió que había entrado en una red, más compleja de lo que había anticipado. En su interior, una pregunta se alzaba con furia: ¿quién era realmente su enemigo, y qué haría por ella en este oscuro laberinto de secretos? La figura que emergió de las sombras se dio vuelta lentamente, dejando que la luz de las sirenas iluminara su rostro. Valeria sintió que el aire se le escapa mientras reconocía los rasgos del nuevo jugador en esta escena turbulenta. Era Rodrigo, el CEO de la empresa para la que trabajaba, un hombre que siempre había mantenido su distancia y por el que ella había tenido innegables sentimientos de admiración. Pero en ese momento, su presencia resultaba escalofriante. Valeria, su voz era profunda y controlada, contrastando con el caos a su alrededor. «Te dije que era peligroso. Esto no es tu mundo». «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, aún con el corazón acelerado, queriendo entender cómo había terminado en medio de esta situación. Rodrigo mantuvo la mirada en su rostro, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud a su alrededor se desdibujaba, y solo quedaba el eco de su nombre pronunciado con preocupación. «No tienes idea de en qué te estás metiendo. No eres solo una observadora en esto, ya estás dentro». ¿Dentro de qué? ¿Del caos? ¿Del misterio? Valeria sentía como el suelo se deslizaba bajo sus pies. Cada palabra de Rodrigo únicamente añadía más preguntas y confusión. El oficial, aún sosteniéndola, la alejaba lentamente mientras un grupo de policías se acercaba para establecer un perímetro alrededor del hombre herido. La escena se tornaba cada vez más caótica. «Valeria, ven». La llamada de Eric rompió el hechizo, y ella se volvió a verlo, su rostro una mezcla de desesperación y furia. «Estos no son juegos. Tienes que salir de aquí, ya». «Eric, déjame en paz», gritó, sintiendo que todo el mundo giraba a su alrededor. «No puedo dejarlo así». «¿Y qué ganarás con eso? ¿Perder tu vida?».
La impetuosidad de Arek aumentó su adrenalina, desbordando cualquier intento de mantener la calma. Pero había algo en la mirada de Rodrigo que la atrapaba. Había una oscuridad que cargaba su mirada, como si supiera más de lo que revelaba. «Aléjate de él, Valeria», le dijo en un tono firme. La advertencia era clara, pero eso solo encendió más su rabia. «¿Y tú quién eres para darme órdenes?», Valeria desafió. En ese instante, la multitud seguía dispersándose, pero una sensación extraña y poderosa fluía entre ellos. Fue entonces cuando el disparo resonó otra vez, tan cerca que pudo sentir la vibración en su pecho. La multitud gritó, y los policías comenzaron a moverse rápidamente, tomando posiciones defensivas. «Todos al suelo», gritaban. Valeria apenas tuvo tiempo para procesar lo que estaba sucediendo cuando sintió un empujón fuerte. Rodrigo la había arrastrado hacia un rincón, manteniéndola a cubierto. Era un gesto que la sorprendió, causando agitación en su interior en medio de toda la desesperación. «No te atrevas a involucrarte más», gritó, su voz entrecortada. «¿Quién es el que necesita ayuda aquí?». Rodrigo solo la miraba, su expresión seria, incluso inquietante. «Tienes que confiar en mí. Si no lo haces, más personas van a salir heridas». La tensión era palpable. Valeria se enfrentaba a una decisión, fundamental y peligrosa. Confiar en el hombre que había salvado a su mediocridad o seguir la voz de la razón de Arek. Ambas opciones parecían igual de aterradoras y renunciarlas era darse un tiro en el pie. En ese momento, un grupo de hombres armados emergió de un vehículo oscuro. Eran una facción bien entrenada, sus rostros cubiertos, y Valeria sintió que cada uno de sus instintos le decía que la vida que conocía se había desbordado irrevocablemente. «Valeria, corre», la voz de Rodrigo volvió a romper la burbuja de su confusión. Pero su cuerpo parecía estar atrapado en un juego de ajedrez mortal, una pieza que no quería moverse, la multiplicidad de caminos la abrumaba. La vida del hombre herido balaceado y la suya propia colgaban de un hilo. Pero a través del caos, el sonido de un disparo cortó el aire como una advertencia. «Es ahora o nunca», le murmuró Rodrigo mientras sus ojos ardían con un fuego del que ella no estaba segura de lo que podría ser. ¿Podría confiar en él? ¿O lo que estaba a punto de enfrentar era más allá de sus pesadillas? Valeria sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos mientras una decisión crítica se manifestaba en su mente. Era claro que el peligro acechaba en cada esquina y que la red que la rodeaba estaba tejido con más hilos de lo que jamás podría haber imaginado, y así, con el corazón latiendo rápido y la decisión agonizando, se preguntó, ¿podría encontrar la clave para desentrañar el misterio o su vida estaría a punto de cambiar para siempre? Valeria respiró hondo, su mente agitada mientras los gritos se desvanecían en el fondo de su conciencia. Una mezcla de adrenalina y miedo nublaba su juicio, y se encontró atrapada entre dos mundos. «Valeria, por favor». Arek gritó de nuevo, su voz cargada de urgencia. Pero Rodrigo no le permitió sacar su atención de él. Con sus ojos intensos fijos en ella, pareció leer cada pensamiento que se agolpaba en su cabeza. «Corre, ahora», repitió, y el dueño de la empresa que había admirado tanto se transformaba en el extraño que siempre había ignorado. De repente, el sonido de otro disparo, más cerca esta vez, resonó en la penumbra. La multitud a su alrededor parecía como si se activara con un resorte, y ella sintió que el pánico la envolvía como una manta pesada. La decisión estaba ahí, opresiva e insistentemente clara. «¿De verdad crees que hay tiempo para pensar?», cuestionó Rodrigo, su tono se tornó agudo. «Si no haces algo, podemos perderlo todo». Las palabras de él la impactaron como una ola fría. El hombre herido, la víctima de lo que ella había considerado un juego peligroso, también era una pieza del rompecabezas del que no pudo escapar. Todo lo que había sido simplemente un día normal en su oficina se había transformado en una pesadilla palpable. «Vamos». Rodrigo la tomó del brazo, arrastrándola por la calle que se había convertido en un campo de batalla. Su agarre era firme, pero no la apretaba.
Había un propósito detrás de cada movimiento, una urgencia que valía más que cualquier palabra. A medida que avanzaban, Valeria se dio cuenta de lo rápido que se adaptaba a esta nueva dirección, como si algo en su interior reconociera la fuerza que él proyectaba. Pudieron oír los gritos de los policías, las sirenas aún resonaban en el aire, y los hombres armados se movían en el fondo como sombras de amenazas que acechaban. Rodrigo la guió hacia una calle lateral, lejos del tumulto, e hizo una pausa, sufriendo un instante que se sintió eterno. ¿Qué está pasando, Rodrigo?, susurró Valeria, el furor de la situación disolviéndose en la angustia personal que brotaba de las entrañas. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de ti? Rodrigo, jadeando ligeramente, tomó su rostro entre sus manos, y por un breve momento, la intensidad de su mirada desnudó la oscuridad. Son personas que no temen matar para conseguir lo que quieren. He estado involucrado en cosas que no puedo explicarte ahora, pero te prometo que no te haré daño, ni dejaré que te hagan daño. La sinceridad en su voz la conmocionó. Era un intenso contraste con el caos exterior. Las palabras fluyeron de sus labios como una salvación. Pero al mismo tiempo, su mente luchaba con preguntas, ¿qué más escondía? En ese instante, un ruido seco de un disparo retumbó en la distancia, y Valeria sintió que el corazón se le detenía. Debemos irnos, gritó Rodrigo, a su lado ahora, con la calma imperturbable de un capitán frente a la tormenta. La presión del tiempo la obligó a seguirlo, a dejar de pensar. Corrieron por las calles vacías, el eco de sus pasos resonando como tambor de guerra. La adrenalina las llevaba, y con cada zancada, las preguntas aumentaban. Era un juego de vida o muerte, y en cada giro de su huida, soñaba con lo que podría perder. Mientras tanto, una sombra se deslizaba a su izquierda, y una voz familiar llamó su atención. Valeria era Arek, su rostro pálido pero decidido. «Detente». Rodrigo se volvió, listo para enfrentar lo que venía, protegiéndola con su cuerpo. Pero Valeria sintió que un nuevo dolor se formaba en su pecho. «Eric, no», gritó, sintiendo su lealtad tirarse hacia dos extremos. Las miradas de los dos hombres se encontraban, y en ese momento, la tensión se convirtió en un campo de batalla para su corazón. «¿De qué lado estás, Valeria?», Arek demandó, la angustia brillando en su mirada. ¿De él? ¿O de mí? Las preguntas aumentaban, y la línea entre la confianza y el miedo se desdibujaba. Y mientras Rodrigo y Arek se encaraban, Valeria comprendió que la decisión no solo marcaba su destino, sino también el de todos quienes estaban enredados en esta oscura red que había comenzado a desenredarse. La vida que había conocido estaba en el filo de un cuchillo, y tenía que hacer frente a la verdad que la esperaba, lista para cambiarlo todo. «El tiempo se acaba», susurró Rodrigo, y con eso, un nuevo dilema la envolvió. ¿Sería capaz de elegir? El inesperado eco de la voz de Arek parecía llenar el vacío entre ellos, como un trueno en el silencio tenso. Valeria se sintió atrapada, una marioneta en un juego que no entendía. Cada latido de su corazón retumbaba en su cabeza. ¿Por qué todo se había vuelto tan caótico? «Valeria, confía en mí», exigió Rodrigo, con una firmeza que desafiaba el pánico. Pero la mirada intensamente desesperada de Arek no se desvanecía. Sus ojos eran un océano de emociones, suplicando, preguntando, desbordando preocupación y amor. «Esto no es solo un juego, Valeria. Tu vida corre peligro. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por él?». Arek interrumpió, la voz cargada de desesperación. Valeria podía sentir el peso de sus palabras, y a pesar de que Rodrigo apretó su mano, su corazón seguía en un tira y afloja. «¿Qué podría hacer un tipo como él por ti?». Arek continuó, su tono volviéndose más apasionado. «No sabes a qué te expones. La vida de un hombre puede ser despreciada por unos pocos. Imagina lo que te sucedería a ti». La afirmación hizo eco en su mente, como un eco lejano que olvidaba pero que, al mismo tiempo, jamás se fue.
Rodrigo se movió un paso más cerca, sus ojos carmesí brillando con una mezcla de furia y tristeza. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tu integridad es cuestionada. La oscuridad que rodea mi vida no debe alcanzarte, dijo Rodrigo, su voz suave pero decidida. Valeria sintió que su cuerpo temblaba. Todo lo que había conocido parecía desmoronarse frente a sus ojos. Qué tan real era la devoción de Rodrigo, fue un instante, una fracción de segundo, donde todo pareció congelarse. ¿A quién debía seguir? ¿A su amigo de toda la vida que había estado a su lado desde el principio o al misterioso hombre que, a pesar de su peligro, despertaba una curiosidad inquietante en su interior? Valeria. Eric gritó, rompiendo el silencio. ¿Qué va a hacer? Tienes que decidir. Su voz resonó como un tambor en su mente, y el tiempo parecía avanzar a pasos agigantados. Los ruidos de la ciudad comenzaron a acercarse de nuevo. El viento soplaba entre los edificios, trayendo consigo ecos de sirenas, y en su interior sentía la tempestad de decisiones inminentes. En un momento de claridad, Valeria comprendió que no solo definía su futuro, sino que podría ser la clave para salvar a Rodrigo o destruir lo que quedaba de su mundo. Yo, comenzó a decir, pero no logró terminar la frase. Algo en su pecho se rompió, y el caos externo perdió toda su importancia. Quería pedir respuestas, gritar lo que sentía, pero una sombra se proyectó detrás de ella, un nuevo ruido emergió, sordo y brutal. La presencia de un grupo de hombres armados cortó la respiración de Valeria. Los focos de sus armas destellaron como estrellas fugaces, iluminando la noche oscura. Era como si sus corazones se detuvieran en un latido frenético. Al suelo, ordenó uno de ellos. Las palabras se dispararon como un rayo, y el pánico consumió el aire. Rodrigo empujó a Valeria hacia un rincón, pero no antes de que un disparo resonara por encima de sus cabezas, seguido de un grito desgarrador. Valeria, se oyó otra vez, pero esta vez la voz la atravesó como un cuchillo. Fue de Eric, quien ahora estaba a su lado, arrastrándola a un abrigo de seguridad. Rodrigo jadeó, su mirada fija en ella mientras se desvanecía en la confusión. Eran momentos de decisiones irremediables y condenatorias. Una elección que no solo cambiaría sus caminos, sino que podría costarles la vida. En medio del caos, una pregunta desgarradora surgió, clamorosa y omnipresente: ¿vale la pena arriesgarlo todo por aquellos que aman? Y justo cuando Valeria creía haber hallado un camino, un nuevo peligro acechaba, una amenaza que se cernía sobre ellos como una sombra siniestra lista para devorar todo lo que conocían. No dejes que te atrapen, sonó un grito en el caos. La lucha no solo comenzaba, sino que ahora el destino de todos estaba al borde de un abismo. Los hombres armados se acercaban, y la oscuridad se sentía más pesada que nunca. ¿Quién de ellos podría salir con vida de aquel encuentro fatídico? La respuesta sería revelada pronto, pero la vida o la muerte se decidirían en cuestión de segundos. El sonido del disparo reverberaba en los oídos de Valeria, un eco que reverberaba entre el caos y la confusión. El instinto de supervivencia la empujó a actuar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia un lado, detrás de un automóvil estacionado, su corazón golpeando como un tambor desaforado. Eric la siguió, pero Rodrigo se quedó allí, erguido, paralizado ante la escena, como si un hilo invisible lo atara a la confrontación. Rodrigo, ven aquí, gritó Eric, sirviéndose de la adrenalina que corría por sus venas. Pero Rodrigo no se movía. La imagen de su amigo, aún de pie con esa expresión desafiante, perforó a Valeria con una punzada de dolor. Sabía que la situación era crítica, pero el impulso de salvar a Rodrigo competía con el deseo de protegerse a sí misma. Los hombres armados estaban cada vez más cerca, sus pasos resonando como un tambor que marcaba su propio final. Valeria se arrastró unos centímetros por el suelo, los latidos de su pecho resonando en su cabeza como si quisieran romper su cráneo. Eric la miró, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué hacemos?, le susurró, tratando de mantener la voz baja entre la inminente tormenta. Necesitamos encontrar una salida, murmuró Valeria,
buscando en su mente alguna idea que pudiera arrancarlos de allí. Pero en el fondo, sabía que el tiempo se les estaba acabando. Se arriesgó a asomarse por la parte trasera del auto justo cuando otro disparo resonó, haciendo que un fragmento de vidrio estallara a su alrededor. «Rodrigo, corre», gritó Valeria, su voz desgarrada, repleta de terror. Pero Rodrigo solo miraba a su alrededor, su rostro al borde del colapso, consciente del riesgo, pero incapaz de huir. «No me dejes», imploró, y esa súplica quedó suspendida en el aire, tan desgarradora que Valeria sintió que el peligro se tornaba en desesperación. Finalmente, dio un salto, la decisión inscrita en su mente como una luz que se apagaba lentamente. «No me voy a ir sin él», se dijo a sí misma. La conexión que tenía con Rodrigo merecía un riesgo. Se volvió hacia Eric, quien comprendió lo que ella iba a hacer. «Voy por él», gritó, el viento arrebatando sus palabras. «No, Valeria, no». Eric intentó aferrarse a su brazo, pero ella ya se había liberado, corriendo hacia Rodrigo con la determinación de una mujer que lucha por salvar lo que ama. Con cada paso, los hombres armados se agolpaban entre la multitud, ignorando por completo el caos que desataban. Valeria no podía pensar en ello, todo lo que tenía en su mente era rescatar a Rodrigo. Se movió ágilmente entre los autos, sintiendo el asfalto frío bajo sus pies. «Vamos, levántate», le gritó a Rodrigo, quien finalmente pareció reaccionar. Con un esfuerzo casi visible, dio un paso hacia ella, todavía temeroso, pero sintiendo la fuerza de su cercanía. Juntos, comenzaron a moverse, la sombra del peligro persiguiéndolos de cerca, pero el destino tenía otros planes. Antes que pudieran alcanzar un lugar seguro, uno de los hombres armados se interpuso en su camino. Con una tranquilidad inquietante, levantó su arma, mirando a Valeria y a Rodrigo como si fueran piezas de un juego ajeno. «¿A dónde creen que van?», preguntó, su sonrisa desprovista de humor. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba en un instante. Un nudo se formó en su garganta, y el tiempo pareció detenerse. «Retrocede», gritó Rodrigo, tratando de protegerla, pero ella sabía que no había tiempo, ni para el miedo ni la duda. «Es ahora o nunca», pensó Valeria, su mente llena de un tumulto de emociones. En un momento de decisión brusca, se lanzó hacia el lado opuesto, con la esperanza de que Rodrigo la siguiera. Pero el tronar de un disparo le hizo presa del miedo, y en un segundo todo cambió. Valeria se volvió hacia Rodrigo, sus ojos buscando respuestas en un mar de incertidumbres. Justo cuando la oscuridad parecía alimentarse de su esperanza, escuchó una voz familiar resonar en el fondo: «Valeria, hacia la derecha». Era Eric, pidiéndole huir, aunque la ansiedad la definía, y así, el destino los llevó a un callejón, más lejos a la locura de esa noche. Sin embargo, en medio de la desesperación, Valeria dio un rápido vistazo hacia atrás, su corazón latiendo cada vez más rápido mientras comprendía una verdad aterradora: el peligro aún no había terminado, y había secretos que ninguno de ellos conocía. Que otras sombras se escondían entre ellos, esperando al momento oportuno para revelarse. Mientras huía, una pregunta perturbadora pululaba en su mente: ¿podrían realmente escapar de todo esto? ¿O era solo cuestión de tiempo antes de que lo inevitable se desatara? El viento helado azotaba el rostro de Valeria mientras se precipitaba por el callejón. Las sombras danzaban a su alrededor, envueltas en un manto de oscuridad que parecía tragarse la luz de la luna. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, amplificado por la adrenalina que inflamaba su ser. Aún sentía la mirada penetrante del hombre armado en su espalda, como si pudiera aparecer en cualquier momento y acabar con su escape. «¡Rápido!», gritó Eric, rompiendo el silencio aterrador que los rodeaba. Avanzaron corriendo, pero el callejón era un laberinto de paredes grises que se estrechaba a medida que se adentraban en él. Las luces de la ciudad estaban apenas a unos metros, un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Rodrigo aún estaba un paso atrás, los ojos llenos de temor, como si cada movimiento calculado pudiese ser el último. Valeria sintió una punzada en su pecho al verlo así.
Tienes que creer, Rodri. Vamos. Le instó mientras se preparaba para girar a la próxima esquina. El callejón retumbó con el eco de pasos lejanos. No hay tiempo, jadeó Arek, sus respiraciones entrecortadas delatando su creciente desesperación. Pero Valeria se negó a dejar a Rodrigo atrás. Soy más rápida, voy a buscar ayuda, dijo, sabiendo que la separación era peligrosa pero era la única manera de asegurar la supervivencia del grupo. Mientras se alejaba, una sensación de culpa la envolvió. No me dejes solo, suplicó Rodrigo con un hilo de voz, y eso la frenó por un instante. Valeria volvió la vista, viéndolo luchar contra sus demonios internos. La imagen de su amistad, su risa compartida y sus secretos murmurados la llenaban de fuerza. Prometo que regresaré, le prometió antes de girar en la esquina, la ansiedad en su estómago multiplicándose. El atajo la llevó a un pequeño bar que apenas lucía abierto. Luz tenue iluminaba la entrada y parecían salir risas entre las sombras. En su mente, una idea candente tomó forma. Podría haber alguien que me ayude aquí, se dijo, desesperada. Empujó la puerta, el sonido de la campanita resonando como un aviso de que estaba cruzando un umbral. El aire dentro era espeso y cargado de humo. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la penumbra. Un puñado de personas estaban sentadas en la barra, ajenas a su angustia. Al otro lado del lugar, una figura llamativa capturó su atención, un hombre vestido con un impecable traje oscuro que contrastaba con el entorno desaliñado. Su porte era dominante, pero sus ojos mostraban una chispa penetrante, como un rayo. Instintivamente, Valeria se sintió atraída, no por su apariencia, sino por la intensidad que emanaba de él. Caminó hacia la barra, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Puede ayudarme?, pidió, su voz temblando con la desesperación latente. Estamos en peligro y necesito que me ayudes a salir de aquí. La mirada del hombre se tornó seria, sus labios se apretaron en un gesto que hablaba de control y poder. ¿De qué tipo de peligro hablas, chica?, inquirió, como si examinara cada palabra que salía de sus labios. Sin embargo, algo en su forma de ser transmitía confianza, un aire de misterio que le apresó la atención. Mientras conversaban, sin embargo, un sonido ensordecedor resonó desde el exterior. El estruendo del cristal al romperse impactó en sus oídos, seguido de voces altisonantes que se acercaban. Valeria sintió que el viento regresaba a su pecho, a medida que la realidad se imponía. Había un nexo entre ellos que no podía ignorar, un hilo que posiblemente su destino había tejido. Tienes que irte ahora, rogó él, su tono demandante. No hay tiempo que perder. Pero antes que pudiera reaccionar, el hombre avanzó, tomando su brazo con firmeza, arrastrándola fuera del bar hacia la barra. Confía en mí. El caos que se desataba fuera se tornó un torbellino de voces y balas. Valeria estaba atrapada entre el miedo y la curiosidad. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y cuántos secretos guardaba? El tiempo se aceleraba y su vida estaba ahora entrelazada con la de un desconocido que parecía saber más de lo que dejaba ver. Sin embargo, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar la envolvía. La oscuridad y el peligro no se acercaban solo a ella, que otros secretos y alianzas tomarían forma esa noche. Con la adrenalina recorriendo sus venas, Valeria supo que esta no sería la última vez que se vería arrastrada hacia lo desconocido. Al mirar hacia atrás, vio la silueta de Rodrigo y Arek a lo lejos, sumidos en la confusión. El vínculo que los unía aún estaba intacto. Pero en su corazón, Valeria se preguntó si alguna vez podría revertir las decisiones que dejarían huella en sus vidas. ¿A dónde los llevaría esta noche de tormentas? La lluvia seguía cayendo implacable, pero esta vez parecía llevarse consigo las sombras y los secretos del pasado. Valeria respiró hondo mientras se alejaba del bar, aún sintiendo la presión del mundo a sus espaldas. El hombre en traje había sido su salvación momentánea, pero el verdadero desafío era enfrentar su propia incertidumbre junto a Rodrigo y Arek, quien ahora también la había seguido hasta allí. Valeria, estamos aquí. Derek gritó mientras se acercaba, su expresión entre la preocupación y el alivio.
Ambos hombres se habían acercado con la determinación de protegerla, como guardianes de su vida. Sin embargo, Valeria sabía que el peligro todavía acechaba. «Ten cuidado, Valeria», le advirtió Rodrigo con voz entrecortada, sus ojos reflejando un profundo temor. «Ellos no se detendrán hasta que te encuentren». Pero Valeria se sentía diferente. Había tomado conciencia de su fuerza y, a pesar de los temores que la asediaban, decidió que era hora de enfrentar su destino. Con el corazón en la mano, se volvió hacia ellos, su rostro iluminado por la determinación. «No puedo regresar a vivir con miedo, no después de lo que hemos enfrentado esta noche, necesitamos unir nuestras fuerzas». ¿Unir fuerzas? Eric cuestionó, sorprendida por la decisión. La incredulidad se dibujaba en su rostro. «Valeria, hay cosas que no comprendes. No estamos preparados para esto. No estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados. La vida que llevamos no es más que una máscara, tenemos que enfrentarlo», replicó, la firmeza en su voz resonando como un mantra de fortaleza. Una chispa de resolución brilló en sus ojos mientras miraba a ambos, recordando todos los momentos en los que habían compartido en la oficina y cómo se habían apoyado mutuamente en tiempos difíciles. Rodrigo, aún con la mirada tensa, cedió ante esa fuerza que Valeria proyectaba. «Está bien. Si vamos a hacerlo, será juntos», dijo al fin, sintiendo que el cambio se avecinaba. Erika sintió, pero en su mirada aún había preocupación. Sabía que la verdad puede ser peligrosa, y no quería arriesgar la vida de Valeria. Mientras se alejaban del bar, el grupo se movió en sincronía, traspasando las calles invadidas por la lluvia y el eco de sus propios temores. Todo parecía enfocado en ellos, un trío decidido a enfrentar la tormenta que se avecinaba. «Hay algo más grande que nosotros en juego», dijo Rodrigo, guiándolos a través de un camino menos transitado. «Me he involucrado en situaciones que no puedo explicar, pero ahora tenemos que descubrir qué estamos enfrentando». Inmediatamente, Valeria asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. «Confío en ti, pero necesitamos ser claros». «¿Quién está detrás de esto?», preguntó, buscando respuestas. Rodrigo retorció la boca, como si las palabras lo dolieran. «Son personas con mucho poder, una organización que no se detiene ante nada. Y ellos creen que tú tienes algo que les pertenece». Las palabras lo inundaron en un torrente que la envolvió con miedo. «¿Algo que les pertenece?», repitió Valeria, sintiendo que el miedo la abrumaba como el agua que caía del cielo. «¿Qué puede ser eso?». El rostro de Rodrigo se tornó grave. «Tú eres un objetivo, Valeria. Ellos saben lo que eres capaz, y no dudarán en usarlo. Pero confía en mí, haremos esto juntos». Cuando la lluvia pareció amainar un poco, la tensión en el aire se agudizó. Se acercaban a su oficina, un lugar que había sido un segundo hogar para Valeria y el centro de sus sueños. Pero ahora, todo parecía diferente. La vida que conocía estaba hecha jirones y la conexión que había sentido con Rodrigo era profunda, pero oscura. Al llegar a la oficina, Valeria sintió una oleada de nostalgia y miedo, cruzando el umbral de su antiguo mundo. «Aquí tenemos que buscar respuestas, información. Si descubro qué significa todo esto», murmuró mientras entraban con cautela, dando pasos firmes. Valeria, Rodrigo y Eric se adentraron en la penumbra de su oficina, que ahora lucía como un laberinto en tinieblas. Al encender las luces, el fósforo de la esperanza volvió a brillar, pero el silencio era ensordecedor. Abriendo su computadora, los dedos de Valeria se movieron ágilmente por el teclado, mientras su mente corría a 1000 por hora. Aquí hay algo», exclamó al descubrir un documento oculto, bragando un poco de luz sobre lo que parecía una conspiración. Rápidamente, se dio cuenta de que contenía información sobre una transacción sospechosa, vínculos entre varios ejecutivos de la empresa y su criminalidad que superaba la imaginación. Esto podría ser nuestra evidencia», dijo Valeria, la adrenalina corriendo por su cuerpo mientras le daba vueltas a los pensamientos. «Tienen que saberlo, ellos son los responsables». Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo,
un estallido fuera la sacudió. «¡A cubierto!», gritó Rodrigo, mientras visibles destellos iluminaban el lugar. Valeria sintió la adrenalina de su cuerpo correr más rápido que nunca. «Eric, al suelo». Valeria gritó, arrastrándose con él mientras en la entrada se desataba el caos. La vida que conocían no era más que un susurro, desvaneciéndose en el estruendo de balas. Chispas de fuego iluminaban todo, mezclándose con el miedo y la rabia que sentía. Justo cuando pensó que no había salida, una mano apareció para ayudarles. Era el desconocido de antes, aquel enigmático hombre de traje que había capturado su atención. «Vamos. Este no es el lugar en el que deben estar», gritó. Valeria sintió una mezcla de emociones, pero la urgencia primaba sobre todo. «¿Quién eres?», preguntó mientras él los guiaba por un camino a la salida, protegiéndolos tras su espalda. «Alguien que no desea ver a inocentes en el fuego cruzado», respondió, en una mezcla de autoridad y cuidado. A medida que escapaban, Valeria se sorprendía tanto de su acompasada dedicación como de la fragilidad de su propia vida. La noche se tornó un torbellino, pero en medio del caos descubrió una verdad poderosa: su lucha, aunque se desatara en medio de sombras y secretos, tenía un propósito. De alguna manera, estaban todos conectados, e independientemente de que pudiera significar su vida en este nuevo mundo, Valeria ya no era la misma, habría de enfrentarse a sus verdades con aplomo. El camino hacia adelante era incierto, pero ella estaba lista para luchar. Y en ese enfrentamiento, en ese abismo de decisiones sombrías y alianzas inciertas, Valeria vio algo más claro que nunca: había luz en la oscuridad, y al final, un camino que aún estaba por descubrir. Así que, amigos, antes de que termine esta historia, no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perder próximos giros inesperados y finales impactantes. Dale like ahora para que el algoritmo nos ayude a crecer y compartan sus teorías y reacciones en los comentarios. Esto es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este viaje apenas comienza.